Bueno, entonces vamos a resolver el primer problema de tarea. Ok, se habla de una tabla de agua para surfear que tiene una dimensión de 1 metro por 1 metro, es decir, 1 metro cuadrado de área. Y dice que la misma se desliza sobre una playa a una velocidad de 3 metros por segundo, con la cual pues sería una velocidad de arrastre. Debajo de ella se observa una película de agua de 3 milímetros de espesor, la cual pues claramente corresponde a esta parte, ¿sí? Y dice que la distribución de la película es lineal. Entonces aquí hay un perfil de tipo lineal. Es decir, hay una proporción en cuanto a la velocidad y la altura de análisis. ¿Sí? Entonces este perfil, pues literal, forma una línea recta. Ok, y después dice que la temperatura del agua es 30 grados Celsius. Encuentra el valor de la fuerza aplicada a la tabla. Bueno, primeramente hay que recordar la ecuación de cortante de Newton, en la cual el cortante va a ser igual a la viscosidad, la derivada de la velocidad, respecto al cambio de alturas. Y pues una aproximación válida cuando se hablan de perfiles lineales es establecer que esa derivada se puede comparar a la razón de la velocidad lineal a cierta altura, ¿no? O a cierto espesor deseado. En este caso, pues, los 3 milímetros. Y también es válido comparar este esfuerzo cortante al esfuerzo que se calculaba en sólidos, ¿no? Que en la capa deseada o en la lámina de análisis del fluido, pues va a ser igual a la fuerza sobre el área de aplicación. Entonces lo único que nos resta es de tablas obtener el valor de esa viscosidad dinámica. Entonces aquí buscamos 30 grados y aquí obviamente dando el respectivo crédito, ya que esta tabla pues pertenece al libro de Robert L. Mott en su 6ª edición. ¿Sí? El cual pues tiene unas tablas bastante competentes en cuanto a este ámbito de análisis de agua a diferentes temperaturas. Muy bien, entonces de aquí podemos despejar la fuerza, que va a ser igual, esta A pasaría hacia el otro lado de la proporción o de la igualdad, ¿sí? Ya que pues recordemos que al ser una igualdad, yo puedo tomar los extremos que desee, ¿no? Y puedo hacer caso como si omitiera las partes centrales, ya que no contienen las variables que necesito para mi análisis. Entonces, tomo esos extremos, aquí coloreo en amarillo, de que esta fue la relación principal de la cual obtuve esos valores, y simplemente me quedaría que esa fuerza va a ser igual a la viscosidad, el área de la tabla, por la velocidad sobre la altura o el espesor de análisis. Entonces, sustituyendo valores, sería 8 por 10 a la menos 4 pascales por segundo, 1 metro por 1 metro, que sería el área de la tabla, por la velocidad, que son 3 metros por segundo, sobre el espesor, que en metros sería 0.003 metros. Esto, aplicando las respectivas operaciones, daría un total de 0.8 newtons, ¿sí? Y esa sería la fuerza de arrastre. Aquí, para corroborar, pues vamos a hacer un pequeño análisis de unidades, ¿no? Los pascales serían newtons sobre metro cuadrado por segundo por metros cuadrados, aquí claramente esto se va a cancelar, por metros sobre segundo, y estos metros tendría yo que aplicar la ley de la herradura y multiplicar extremos por extremos, ¿no? Metros por segundo y metros por 1. Entonces aquí me voy a dar cuenta que este factor tendría metros por segundo con metros, se cancelarían, y me quedaría estos segundos con estos, los cuales se cancelan. Entonces el análisis dimensional efectivamente corrobora que las unidades son newtons. Esta sería la solución para el problema número 1. Ok, ahora nos habla de un bloque el cual se desliza a través de un plano inclinado a 10 grados. Entonces, lo primero a considerar es que cuando uno hace análisis de planos inclinados, no es una manera muy conveniente tomar los ejes coordenados originales. Entonces, lo que se hace es una transformación de ejes o simplemente
algo que resulta en una rotación, ¿no? Primeramente, pues voy a agregar el vector de peso, que obviamente estaría en el centro de masa de este bloque, y pues tendría una dirección hacia abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la transformación de ejes, lo que hago es hacer una rotación respecto a los ejes originales, que ahora los voy a poner con un color, con una línea gris, digamos. Y lo que hago es rotar los grados del plano inclinado. Para este caso, pues simplemente roto aproximadamente los 10 grados indicados en el problema, ¿no? Bueno, aquí tenemos una cuestión de acomodo. Mucho más tarde. Entonces, en este plano inclinado original, W estaba hacia abajo. Y lo que hago ahora es hacer una traslación de 10 grados, ¿no? Pues este vector que partía de la parte central un poco más grueso, yo creo que aquí, este vector originalmente estaba ahí y era W, ¿no? Entonces, al hacer la rotación de ejes, lo que hice fue trasladar el eje Y 10 grados. The prophecy is true. ¿Sí? Por tanto, yo aquí tengo dos opciones. Puedo sacar la componente, que la que necesito es, digamos, la fuerza de arrastre o la que genera paralela al plano de aplicación de la película de fluido, ¿no? Entonces, este vector, que es parte de estas componentes de W, que aquí las voy a dibujar, sería la componente W en X' y W en Y', ¿no? Y repito, yo la que necesito para poder aplicar la ecuación del esfuerzo cortante de Newton, pues es la componente paralela al plano de la película delgada, ¿no? Que el plano de la película delgada sería esto. Entonces la componente que es paralela sería WX'. Entonces para calcular WX', pues yo escribo que va a ser igual a la magnitud del vector W. Y aquí tengo dos opciones. Puedo usar el ángulo de 10 grados o puedo usar el complemento de 80. Cualquiera de los dos es válido. Aquí por cuestiones visuales, pues voy a usar el complemento a 80 grados, ¿no? Entonces, si yo uso ese complemento a 80 grados, sería W por el coseno de 80 grados. Y esto me va a dar esta componente, ¿sí? Entonces, otra vez, para este cálculo lo que se me pide es la velocidad del cuerpo al desplazarse, ¿no? Es decir, esta velocidad del bloque. Entonces concluyo que pues, la velocidad del bloque va a ser aproximadamente igual a la velocidad del fluido siempre y cuando el mismo tenga una distribución de tipo lineal, ¿no? ¿Sí? Por tanto, pues aquí lo que hago es un despeje en el cual digo la fuerza de arrastre, y en este caso la fuerza de arrastre va a ser WX', ¿sí? WX' sobre el área van a ser igual a mu. Establezco de nuevo un perfil de velocidades lineales, entonces hago la aproximación V sobre Y, y recordemos que esto es el cortante. Es el cortante porque la fuerza cortante pasó a ser el peso, ¿no? La componente X', que es paralela a la superficie de fluido.
Entonces, de aquí voy a calcular la velocidad en la capa límite, que sería aquí, que va a ser la velocidad del bloque, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, velocidad del bloque va a ser igual a Wx' sobre el área en contacto con el fluido, que sería la parte inferior del bloque, esta que estoy subrayando en la primera figura, por el espesor o espacio, holgura o claro de luz, como se le quiera llamar, sobre la viscosidad, y ya serían todos los elementos, ¿no? Aquí aclaramos, mu pasaría hacia abajo y y pasaría multiplicando, y v es lo que busco. Y de nuevo, al ser una igualdad, pues yo no busco el esfuerzo cortante, entonces hago caso omiso de esta parte de la igualdad, ¿sí? Entonces simplemente pues ya hay que agregar los valores de índole numérico, ¿no? Dice que es un aceite SAE 10 cuya viscosidad es 0.104. Entonces comenzamos a colocar aquí abajo 0.104. Por comodidad voy a volver a poner pascales por segundo, aunque ahí vengan pues newtons sobre metro cuadrado, que es lo mismo a los pascales, ¿no? Dice que el cubo es de 10 centímetros, entonces el área de la base sería 0.1 metros por 0.1 metros, ¿no? Ya que pues el cubo, todas sus caras o aristas tienen el mismo valor. Ok, Wx' pues sería la componente del peso del cubo, que dice que son 2 kilogramos, entonces aquí hago un paréntesis. Peso del cubo, 2 kilogramos por 9.81. Y luego Wx' va a ser igual a este peso que voy a calcular por coseno de 80. Entonces, primero hacemos el primer cálculo. 2 por 9.81, 19.62. Aquí son newtons. Y luego 19.62 por el coseno de 80. Nos va a dar un total de 3.41 newtons. Entonces 3.41 newtons por el espacio entre la película delgada, que va a ser igual a 1 milímetro, que a metro sería 0.001 metros. Y esto nos va a dar un total de 3.279 metros sobre segundo. Aquí, como siempre, pues hacemos el análisis dimensional. Newton sobre newtons metro cuadrado por segundo, aquí es cuadrático, por el área, que van a ser metros cuadrados, se cancelan. Aquí se ve claramente que se van a ir los newtons y me quedan metros sobre segundo. El análisis dimensional es correcto. Esta sería la solución del problema número 2. Bueno, entonces ahora continuamos con el problema número 3. ¡Un demonio! ¡Lo que faltaba! Entonces ahora tenemos un bote, el cual, o un contenedor más bien, mejor dicho, el cual por sí solo, sin fluido, tiene un peso de 3.22 libras. Después, pues alguien llena y vierte líquido sobre este contenedor, el cual es agua a 60 grados Fahrenheit, ¿sí? Y lo que obtiene es un peso, una masa equivalente, que le vamos a llamar la masa total porque incluye el fluido e incluye el contenedor, de 1.95 slugs. Entonces de aquí vamos a obtener nuestra primera ecuación, ¿no? La cual va a ser que la masa del contenedor más la masa del agua va a ser igual a la masa total, es decir, a los 1.95 slugs.
Entonces, lo que se nos pide es el peso del agua. Y el volumen ocupado por la misma, ¿sí? Dice que asumamos que la densidad pues está en condiciones estándar. Entonces, al ya decirnos que es condiciones estándar, pues la densidad del agua en sistema inglés va a ser igual a 1.94 slugs sobre pie cúbico, ¿no? Y su peso específico va a ser igual a 62.4 libras sobre pie cúbico. Muy bien, entonces como nosotros ya tenemos el peso del contenedor, lo primero que voy a hacer es calcular la masa del mismo, ¿sí? La masa del contenedor va a ser el peso del contenedor sobre la gravedad. Es decir, 3.22 libras sobre 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Esto me va a dar un total de 0.1 slugs. ¿Sí? Eso quiere decir que yo ya de la ecuación principal puedo colocarlo con otro color. 0.1 slugs, que es lo que pesa el contenedor, más la variable que ando buscando, que va a ser la masa del agua, van a ser igual a la masa total, que ya la tenía, eran 1.95 slugs. ¿Sí? Esto parte de la ecuación principal que utilizamos para este análisis, ¿no? Que es este de aquí arriba. Entonces, de aquí hago un simple despeje y me va a quedar que la masa del agua, voy a cambiar el color para ir en acuerdo, es 1.95 slugs menos 0.1 slugs igual a 1.85 slugs, ¿sí? Por tanto, el peso del agua va a ser igual a la masa del agua por la gravedad, es decir, 1.85 slugs por 32.2 pies sobre segundo al cuadrado, y esto me va a dar el siguiente total: 59.57 libras, ¿sí? Ahora, de la definición del peso específico, sabemos que el peso específico es la cantidad de peso de fluido, en este caso agua, contenida en un volumen, ¿sí? Es decir, el espacio ocupado por el agua en este contenedor. Entonces, en base a esa proporción, yo puedo calcular el volumen ocupado por un peso que es equivalente a 59.57. Entonces, hago el siguiente despeje y simplemente digo, ok, el peso específico del agua son 62.4 libras sobre pie cúbico sobre 59.57 libras, ¿sí? Aquí, para que me quede acorde, voy a mover esta línea de quebrados, y entonces lo que obtengo es nada más aquí, esto es al revés. Serían 59.57 libras
sobre 62.4 libras sobre pie cúbico. Y esto me daría la siguiente cantidad: 0.955 pies cúbicos, el cual pues sería el resultado de este problema.